El profe, quítate. Así me lo puedo dejar aquí mientras tanto para que me oigan mejor. Buenos días, Diego. Buenos días a todos los profes que están llegando. Por allí está Sandra Catalina Moreno también, que nos ha ayudado muchísimo desde la Universidad de AFID y también a través de el Plan Padrino, que es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, de la cual participamos y en la cual precisamente la Universidad de AFID, desde su Centro para de Excelencia en el Aprendizaje, que es dirigido precisamente por Diego Ernesto Leal de la universidad. Él lidera un equipo multidisciplinario en el diseño y desarrollo de proyectos enfocados a potenciar la capacidad de individuos y organizaciones para crear y apoyar procesos de innovación educativa, apoyados por tecnologías digitales. Durante 20 años de experiencia ha contribuido Diego a la vanguardia del área de tecnología educativa en Colombia, desarrollando proyectos dirigidos a la educación primaria, secundaria y superior a nivel institucional, municipal y nacional. Ha actuado como consultor y asesor de organizaciones educativas y gubernamentales en Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, México, Perú y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe de CEPAL. Ha sido parte del comité asesor del informe Horizontes para Iberoamérica y del comité de especialistas del Instituto Ibertic, parte de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Esto es pues, como para reconocer un poco como también a Diego. Sin embargo, Diego, como el nombre de este espacio es un café con docencia, un café con la docencia, digamos que este espacio nace como para simular el cafetín de profes, ciertos espacios en la universidad donde nos encontramos a compartir experiencias, a charlar entre amigos. Entonces, desde la universidad te recibimos también como de una manera fraterna, como para que converses con tranquilidad con nosotros y sobre todo compartamos experiencias de lo que ha pasado y lo que hemos aprendido en este tiempo. Muchas gracias también de nuevo por estar acá y adelante, entonces te dejo con la palabra. Bueno, pues muchas gracias insisto, por la bienvenida y por acogernos en este espacio. Creo que justamente esa idea de café es muy potente porque históricamente el café o los cafés han sido los lugares donde los encuentros fortuitos se han dado y donde muchas ideas, a veces completamente inconexas, han cobrado una dimensión completamente distinta y a veces incluso han cambiado el curso de la historia. Entonces, me parece muy bonito ese referente al café, como un espacio más tranquilo y más de conversación abierta, pues, frente a lo que venimos desarrollando. En la conversación que tuvimos previa, pues había obviamente como un interés por la forma como se ha venido desarrollando el tema de la modalidad combinada en la universidad. Pero yo no sé si de pronto ustedes tienen algunas preguntas específicas que quisieran abordar o cómo procedemos. Como decimos, pues es una conversación más bien tranquila, así que pues yo estoy más bien más atento pues a por dónde podemos movilizar la conversación. Me parece perfecto. Estaba por pensar precisamente eso, como que en la dinámica de este espacio, como que abandonemos un poquito el terreno de la formalidad y nos vayamos a conversar. Y en principio, pues que conversemos nosotros y invito a los profes a que pidamos la palabra como a través de la herramienta tecnológica precisamente para también intervenir. En principio, nos gustaría mucho que nos hablaras precisamente de eso. Como que en este momento donde ya están dándose la combinación, por decirlo así, de espacios mediados y de espacios presenciales, seguramente, ¿cómo planear esa vuelta del profesor a las aulas, sabiendo que son aulas híbridas, sabiendo que son aulas combinadas? ¿Qué preparación como universidad y como institución han preparado para eso? En términos generales, pues. Bueno, pues ese es la verdad es que es un ejercicio y un esfuerzo que pues ya lleva casi un año, más de un año en proceso. AFID tiene una particularidad que de pronto aquellos de ustedes que conozcan el campus de AFID es muy bonito. En realidad yo soy bogotano,
pero una de las cosas que siempre me sorprendió cuando conocí a FIT es lo bonito del campus. Y es un campus que como que es muy evocador, como que invita a quedarse, es también muy, muy agradable para toda nuestra comunidad. Y por esa razón, cuando estuvimos en el periodo inicial de pandemia, en cuarentena, como una de las grandes nostalgias tenía que ver justamente con la presencia en el campus. Así que cuando en mitad del año anterior, pues desde el punto de vista regulatorio se abrió la posibilidad de regresar, primero con los temas de laboratorios y con ciertos espacios, pues la universidad empezó un ejercicio de adecuación de aulas. Digamos que nos convencimos a nosotros mismos desde muy pronto de que el futuro inmediato iba a ser híbrido y posiblemente el futuro mediano también va a ser híbrido. ¿Por qué va a ser híbrido? Porque la presencia de la tecnología en este periodo nos ha abierto un espacio de conveniencia y de comodidad gigantesco, ¿cierto? Y esa es una cosa que para muchos estudiantes y muchos profesores también va a seguir siendo muy relevante, el contar con esa conveniencia, esa flexibilidad, con ese acceso un poco más, pues dependiendo de las condiciones y de las necesidades inmediatas de cada persona. Pero también entendemos que en particular para los estudiantes de pregrado, por ejemplo, su momento de desarrollo hace muy propicio el encuentro presencial. Entonces, no hay aquí una renuncia que nos volvimos completamente virtuales o es que vamos a ser solamente presenciales, sino que este periodo que hemos vivido nos ha llevado como, ha sido un movimiento pendular de lo presencial a lo completamente virtual y ahora en algunos segmentos estamos viendo como un movimiento otra vez hacia no quiero más tecnología, déjame estar presencial, pero eventualmente eso va a estabilizar y se va a estabilizar en un centro en donde las dos cosas van a tener que conversar. Y digamos que con ese reconocimiento empezamos el año anterior con un proyecto piloto en el que se realizó primero la adecuación de 96 aulas en distintos lugares del campus con aparatos que habilitaban la experiencia de modalidad HyFlex. Nosotros eso lo llamamos localmente. Entonces se dispusieron cámaras que son controladas pues, con control remoto por el profesor, se dispusieron sistemas de sonido, micrófonos y amplificación para que los estudiantes remotos puedan participar en el aula. Eso dio continuidad a unos experimentos iniciales que habíamos hecho en posgrado originalmente, pero que en este caso ya pues, llegaron a una escala mucho mayor. Un pequeño paréntesis ahí es que si bien les acabo de mencionar como la perspectiva que tenemos respecto a los estudiantes de pregrado, ¿no? Por el momento en el que se encuentran, curiosamente han sido también los estudiantes de posgrado quienes han insistido mucho en el regreso. Y muy, muy relacionado con eso que les mencionaba del café, que resulta que para el estudiante de posgrado, estar en contacto en un aula con los estudiantes, con sus compañeros, pues abre una posibilidad de ese networking mucho más fortuito, de poder fortalecer la red. Cuando estamos en digital, ese networking es más limitado. En este momento, ustedes me están escuchando, pues solo hemos vivido en este tiempo y escuchamos a uno u otro que interviene, pero no es tan sencillo generar ese lazo entre Guillermo o entre Victoria, que de pronto sí se conocían más o menos, o entre Beatriz y Emilio, que cuando iban saliendo se tropezaron y eso disparó una conversación de tal o cual cosa. Ese aspecto más fortuito, más de serendipia del encuentro entre personas, es el que demandan mucho los estudiantes de posgrado, por la claridad que tienen respecto al valor que eso conlleva en su desarrollo profesional. En el caso de los estudiantes de pregrado es un asunto más de un momento vital de descubrimiento, de encontrarse con otros, de pues ampliar su perspectiva en muchos sentidos. Entonces, bueno, cerrando este pequeño paréntesis, empezamos con ese ejercicio de adecuación de las aulas. Obviamente eso estuvo pues lleno de un montón de retos, de dificultades que fue necesario resolver, de pruebas, de cómo vamos a mantener los temas de bioseguridad en las aulas, de cómo vamos a manejar el tema de alternancia, pues todo lo que todas nuestras instituciones están viviendo. Pero con esa infraestructura iniciamos un piloto en el que participaron pues alrededor de 96 profesores, si la memoria no me traiciona, no tengo el número exacto en la cabeza, pero creo que por alrededor de 96 profesores
que tuvieron a su disposición una serie de materiales formativos que se crearon desde EXA, desde el Centro para la Excelencia en el Aprendizaje. Generamos un curso corto que se llamaba En la ruta de la modalidad combinada, que ponía énfasis en varios aspectos, que pone, porque no es que desapareció el curso a este punto, que pone énfasis por un lado en la revisión del tema de resultados de aprendizaje y objetivos de aprendizaje. ¿Qué cosas de pronto hay que adecuar o cómo hay que revisar? Si hay que revisar de alguna manera, eso cuando estamos pensando en modalidad combinada. Que luego pone énfasis en el tema de la evaluación, de cómo vamos a dar cuenta del logro de los resultados de aprendizaje. Y luego, cuáles son las actividades de aprendizaje que vamos a hacer jugando un poco con las personas que están en remoto y las personas que están presencialmente. Eso pues es simplemente una metodología de backward design, pero pues un poquito enfocada en los temas de modalidad combinada. Y pues se complementa también con los recursos disponibles, con los materiales, pues con distintos mecanismos de apoyo para que el profesor pueda avanzar en el diseño y la implementación de sus experiencias de aprendizaje. Por allí pasó un número, permítame un instante, para ser también muy preciso en el volumen. Por esta ruta de acompañamiento, pasaron 144 profesores, que no solo por el ejercicio formativo, sino también por asesorías a veces individuales, a veces grupales, y también por un canal que nosotros llamamos Conexa. Nosotros, la herramienta que usamos institucionalmente es Teams. Teams. Entonces, iniciando el segundo semestre, pusimos en marcha un equipo de Teams, un grupo, pues, en el que los profesores de cualquier departamento, de cualquier escuela, pueden participar. Entonces, allí a este punto tenemos alrededor de 850 y algo profesores, y eso es una comunidad donde la gente entra, pregunta, el colega le contesta, hay canales específicos para el tema de modalidad combinada. A través de ese espacio generamos conversaciones entre profesores que llamamos inspiratorios. Los inspiratorios son momentos de encuentro parecidos a este, en donde un profesor cuenta su experiencia y le ayuda a otros a ver posibilidades. Tenemos también unos momentos de exploración que llamamos exploratorios justamente. Un exploratorio es más una lógica de taller. Nos encontramos a explorar una herramienta, explorar una metodología, como a nutrirnos de ideas y de posibilidades. Y entonces, pues eso va redondeando la cosa. Por un lado está la formación, por otro lado está la asesoría directa por parte del equipo de EXA, y por otro lado, esa interacción y ese apoyo un poco más entre pares a través de este mecanismo. Mucho de esto es digital, obviamente. El año pasado estábamos todavía en remoto, muchos de nosotros, pero los profesores fueron volviendo paulatinamente. Nos encontramos una cosa muy curiosa en ese momento, y es que pues la universidad dio unos pasos muy importantes para tener una certificación de bioseguridad del ICONTEC, hacer señalización en las aulas, pues una cosa muy juiciosa, y nos pusimos como meta, digamos que, no como meta, sino como tope, que esperábamos que vinieran alrededor de 2.000 estudiantes máximo, 2.000 personas en el campus. E hicimos encuestas con estudiantes, con profesores, los estudiantes dijeron, claro que sí, yo regreso, quiero volver, por supuesto, pero cuando la cosa se implementó, resulta que el volumen de personas que vinieron al campus fue mucho menor. Al menos en ese momento, hace un año, pues no había vacunación y había todavía muchísima angustia respecto al impacto de salir de casa. ¿Qué pasa si yo voy a cierto lugar, si regreso y mis papás, mis abuelitos, mi núcleo familiar? Había todavía muchísima inquietud en relación con eso. Y en ese piloto no tuvimos de pronto una afluencia tan grande de estudiantes, pero sí nos dejó con unas capacidades ya muy desarrolladas para que en el primer semestre de este año pues ya nos moviéramos hacia un regreso más decidido. Entonces, pues un número muy importante de las clases del semestre anterior y de este semestre está en modalidad combinada. Yo creo que el batch que tuvimos en abril, mayo, con el cierre que se hizo, el cierre preventivo, pues nos
desacomodó un poquito a todos porque veníamos como muy entusiasmados con el regreso y luego apareció la incertidumbre de, uy, tal vez la vacuna no resuelve todo, entonces viene otro pico, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero en este momento que estamos viviendo ya, pues estos mecanismos que les menciono siguen operando, siguen en funcionamiento. Hay un apoyo a los profesores, hay una agenda formativa que está organizada muy desde una sensibilidad hacia los tiempos reales que tienen los profesores. Nosotros también teníamos en el año anterior, y lo discutíamos con nuestros decanos, no, hacemos un curso de eso, entonces el diplomado, entonces tal cosa. Pero el feedback que recibíamos de los profesores a medida que avanzaba la pandemia, hablaba mucho de la sobrecarga que se estaba viviendo, de que las experiencias formativas debían ser muy acotadas. El profesor no iba a tener 76 ni 80 para ir a un diplomado, que el momento que estábamos viviendo demandaba una cosa mucho más puntual y hemos organizado nuestras agendas en ese sentido. Entonces, durante el semestre, por ejemplo, nos enfocamos mucho más en el acompañamiento y la asesoría que en la realización de talleres o otras experiencias formativas. Pero siguen estando disponibles para los departamentos que la solicitan o para los profesores que están interesados. Así que hay un ejercicio muy permanente, digamos, de escucha, de escuchar qué está pasando, de tomar el pulso y desplegamos también desde el año anterior una encuesta de percepción docente que hacemos todos los semestres ahora y en donde pues los profesores nos cuentan cómo se sienten, cuáles son sus impresiones, sus inquietudes, sus percepciones y nos dan pistas respecto a cuáles son los ajustes que tenemos que hacer para que todas estas estrategias sigan caminando. Entonces, el regreso a la modalidad combinada ha estado muy marcado por, el regreso a la presencialidad mejor, ha estado muy marcado por un apoyo desde el punto de vista formativo, un apoyo desde el punto de vista de asesoría, pero también que creo que es importantísimo mencionarlo, como un ejercicio muy fuerte de colegaje entre profesores. Yo creo que eso sí lo destacamos permanentemente, porque fue lo que vimos cuando empezó la pandemia. Yo creo que así como mencionaba en ese momento, el tema del plan padrino del ministerio. Eh, Internamente nosotros vimos nuestro propio plan padrino, en donde hubo un ejercicio muy solidario de acompañamiento, de dar los pasos para utilizar, para pues, atender la enseñanza remota de emergencia, y en donde los profesores se apoyaron entre sí en sus propios departamentos, a nivel de escuela, surgieron unos líderes muy positivos que le dieron mucha tranquilidad y que inspiraron la acción de muchos otros profesores. Entonces, allí institucionalmente como que surgió una fortaleza muy grande que nos entusiasmó enormemente y con la cual pues seguimos trabajando en este momento. Entonces, tenemos espacios donde el profesor que ya ha dado que dio sus pasos en el segundo semestre de 2020, pues comparte su experiencia con otros colegas, en donde vamos entre todos aprendiendo, porque es otra cosa que pues, es clarísima para nosotros en este punto. Todos estamos aprendiendo, nada que hacer. No hay el gurú que viene y nos dice, tal vez está el libro este de Viti acerca de modalidad High Flex, pero la verdad es que el gurú que nos dice cómo es que se hace desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista didáctico, cómo funciona toda una aula, pues no está. Estamos aprendiendo todos y esa claridad es útil también para los estudiantes, porque las soluciones las estamos creando en este momento entre todos. Así que ese es de pronto de manera general un barrido por la forma como Dafi ha vivido ese proceso de entrar en una modalidad combinada y de regresar a la presencialidad. Sobre esa última palabra que me parece muy interesante lo que mencionas, de que efectivamente en la presencialidad, claro, uno se da cuenta de nuevo volviendo a la universidad, como que el encuentro de pasillos, ¿cierto? La conversación de que mira cómo estás, te has recuperado, los que estuvimos enfermos, entonces cómo se vuelve como a ver en el campus, se vuelve a habitar. ¿Cuáles son como esos intercambios que se han dado también? Por supuesto que eso tiene mucho valor. El café, la casualidad que tú dices que es tan importante, donde uno se acuerda, ve, yo tenía que hablar con fulano, con fulana, y eso se vuelve pues muy interesante para nosotros. Y ya digamos a nivel de lo que tú dices, que eso me parece muy importante, ya en el aula, ¿cierto? Cuando volvemos, que es algo que hemos discutido en este espacio,
Pues la primera pregunta, y te pongo, digamos, como el caso específico de lo que me pasó, cuando yo vuelvo al aula presencial, yo iba a poner una presentación en PowerPoint y yo dije, no, yo ya no puedo volver, o sea, es decir, como que yo digo, ya la presencialidad implica otros retos, ¿cierto? Que probablemente me hagan justificar también, como por decirlo así, como el desplazamiento, que yo diga yo, ¿qué no se puede hacer virtual desde lo metodológico que ustedes hayan visto, que haya aparecido en las conversaciones, en el aula, ¿cierto? ¿Cuál ha sido como ese valor dentro del metodológico, el evaluativo, ¿cierto? Que se resignifica, porque se hablaba mucho como de la nueva realidad, pero yo siento que es como que la presencialidad también es nueva. Llegamos a una nueva presencialidad donde el profesor ya se encuentra con estudiantes que reconocieran unas ventajas en la virtualidad y ahora están preguntándose por qué tengo que venir a clase a las 8 de la mañana con este frío para encontrarme con un docente con un docente que tenga otra disposición. Así es, yo creo que ahí sí que hay a ver, es un cuestionamiento que no es nuevo, ¿no? Quienes de pronto hemos estado, pues no, yo no diría ni siquiera cercanos iba a decir que cercanos al tema de la tecnología en la educación, pero en realidad es una preocupación de la pedagogía desde hace muchísimo tiempo, cómo se transforman las prácticas, cómo concebimos la relación docente-estudiante y la vivencia del aula de una manera distinta. La tecnología en el último año, creo que, como dices, Misael, nos ha puesto como un espejo bastante crítico enfrente. Nosotros, pues, si bien creo yo que en general dieron unos pasos muy, muy, muy importantes para transformar sus prácticas, ¿no? En esa cosa de percepción que hacemos, pues creo que es un 90% el que dice que han hecho cambios, adecuaciones significativas en sus prácticas, en sus cursos. Igual hay un segmento de profesores para quienes fue muy complicado el paso y quienes se van a ver muy afectados, bueno, no sé si afectados tal vez, por eso que tú mencionas. Hubo profesores que pasaron a lo remoto, pero con un formato completamente de conferencia magistral. Y bueno, listo, estoy en mi casa, estoy escuchando la conferencia, todo bien. Pero lo que tú dices, ahora ¿será que si me desplazo eh, luchando con el tráfico de la ciudad, con frío, por una sesión en donde simplemente voy a vivir la misma experiencia que estaba viviendo desde mi casa? Pues de pronto no. Y creo que ahí hay como tú lo planteas, una pregunta muy importante para seguir reflexionando sobre estos asuntos. Eso no digo yo, no, eso no desdibuja la importancia de lo magistral, porque uno también asiste a unas conferencias magistrales alucinantes, fantásticas, pero sí nos ayuda, muy en la línea en la que ya venimos trabajando, en nuestro caso internamente en EAFIT, desde 2017 con aula inversa, mm, pues cómo resignificamos ese momento de encuentro, cómo lo aprovechamos al máximo. Y con el agravante, digamos, de cómo hacemos para incluir a quienes se encuentran remotos. Porque no como tú lo planteas, está muy bueno, es una nueva presencialidad. Yo creo que un desafío enorme que tenemos en este momento, pues, es no permitirnos a nosotros mismos pretender que vamos a regresar lo que teníamos antes. Yo creo que estamos como en ese punto, como, listo, volvimos todos, tenemos tapabocas, pero todo está igual. De aquí no ha cambiado nada. Esa es una posibilidad, pero siento que es mucho lo que perdemos si nos quedamos en ella. Yo creo que si hay un esfuerzo importante que nos cabe pues tanto a profesores como a quienes estamos acompañando esos procesos, de tratar de relevar y hacer visibles y de organizar pues un poco las lecciones que aprendimos todos en esta época, porque ya hay un montón de pistas fundamentales respecto a sobre aquellas transformaciones que tiene sentido seguir cultivando y seguir promoviendo, sobre cuáles son las cosas que definitivamente no vale la pena seguir haciendo. Pues creo que el movilizar esa conversación y tratar de organizar y de tenernos unas lecciones institucionales más claras se vuelve importantísimo para con quién nos quedamos, que sigue alimentando nuestra vida institucional y que es decisivo para el futuro, ya que pronunciamos no solo del periodo de pandemia, sino del periodo previo a la pandemia. ¿A qué vamos a renunciar de lo que hacíamos cuando no había pandemia? Que de pronto nos cortos frente a los objetivos que queremos lograr como institución. Creo que hay una pregunta que tampoco está resuelta,
pero que es bien importante. Yo creo que hace 3 años tú has trabajado como el tema de tecnologías en la educación. Hace 3 años yo creo que todavía era debatible y había como una tensión, como volviendo a hacer la pregunta como en contraste, de decir, los profesores, y yo creo que muchos de los que estamos aquí todavía nos hacen una pregunta, o sea, ¿qué tanto influye la tecnología en el aprendizaje? ¿Qué tanto ayuda? O sea, yo hoy en día cuando veo, no sé, hace 3 años que veía a un estudiante con un celular en clase, yo decía, bueno, este está distraído de la clase porque está metido en las redes sociales. Y hoy en día, pues obviamente el celular en el aula, pues, probablemente nosotros, creo que todos llevamos un muy buen rato teniendo una relación muy cercana a los dispositivos, pues por necesidad también incluso, que seguramente está reflejada de esta manera. Es decir, tú has librado probablemente una gesta durante varios años de defender el papel de la tecnología frente al aprendizaje y también, obviamente, la tecnología, gracias a esta experiencia última, tiene otras maneras de permanecer, es decir, frente al aprendizaje. Ahora, en ese lugar de lo híbrido, más allá de lo tecnológico, que es una cosa que pues, evidentemente nos da el apoyo, nos da el soporte, más allá de los canales, y esta tal vez es una pregunta muy amplia, pero pues creo que precisamente por el rumbo que toma la conversación puede irse como de un lugar muy específico. ¿Para qué sirve esa tecnología en los entornos de aprendizaje, cierto? En el aula, ¿cuál es como el elemento en esta hibridez, en estas modalidades combinadas, más allá de ser el dispositivo, que otros, o sea, ayuda la tecnología al aprendizaje o en la misma pregunta que seguramente se habrán hecho desde lugares más conservadores, o la tecnología afecta al aprendizaje, afecta la calidad de la educación? La preocupación que tiene mucha gente incluso ahora de pensar en que este año que pasamos nos haya afectado los niveles de aprendizaje. Esa sí es una de esas preguntas de café, de tomarse un café. Porque pues efectivamente, yo siento que ahí también hemos tenido movimientos pendulares, y aquí estoy pensando no solamente en educación superior, sino también en educación básica y media. Eso fue ya 2007, ya son, por Dios, 14 años. Eh, Como que Uruguay nos ayudó a zanjar la conversación, la discusión de qué ponemos primero, computadores, hacemos formación. Pues Uruguay dijo, va a comprar computadores, se quiso para todo mi país, para todos los niños de mi país, y vamos a ver qué pasa. Y eso transformó completamente el panorama de toda la región. Yo creo que nos puso frente a ante una, ante una situación completamente nueva, pero una situación con mucha incertidumbre. Yo recuerdo en algún evento en el que escuché a Pepe Mujica, al presidente de Uruguay, refiriéndose a lo que hacían con Ceibal, y él decía en su tono tranquilo pero también muy inspirador, que ahí había un cheque al futuro, que eso era un cheque al futuro, que pues estaban haciendo una inversión gigantesca para que ojalá pasaran cosas buenas. Y pues eso a los que son más técnicos nos deja como, pero no, en un momento, entonces tenemos que tener el proyecto, la metodología, pero como lo abordó Uruguay en su momento, era desde una perspectiva de inclusión, desde una perspectiva donde la tecnología se convertía más en un mecanismo de creación que un mecanismo educativo. Y desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, y aparecieron por allá en 2012 las evaluaciones del BIE de Banco Mundial también, poniendo énfasis en que en Perú el tema del uso de los computadores había efectivamente, pues que no se podía decir si había beneficiado o no había beneficiado. Y aparecieron también otras personas. Yo recuerdo en particular a Cristóbal Cobo, por ejemplo, en su momento muy inquieto por cómo estamos evaluando esto, por si la tecnología debería sí o sí aportar exclusivamente a los temas de lectoescritura, lógico-matemáticos, etcétera, o si hay otro tipo de cosas que la tecnología posibilita y que simplemente no estamos midiendo. Entonces, como que la conversación respecto a cómo valoramos y cómo le damos un lugar a la tecnología en esos procesos no está resuelta, porque desde entonces aparece un montón de meta-reviews que dicen, no, esto no marca ninguna diferencia, aquí no pasó nada. Y luego llega la pandemia y resulta que, pues sí, aprendimos más. Difícil decirlo, muchos estudios sugieren que efectivamente tuvimos un retraso en resultados de aprendizaje, pero muchas veces los retrasos en resultados de aprendizaje no tienen que ver necesariamente con el uso de la tecnología durante la pandemia, sino con limitaciones de acceso. Entonces ya lo que pasa es, no, es que todos los niños que estuvieron fuera del aula
y que no tenían acceso a conectividad ni a dispositivos, pues obviamente tuvieron un proceso interrumpido. Y allí es donde empiezan a verse digo yo, pues como esas brechas que se van ampliando, que son reales y que son inquietantes. Creo que pues en los próximos años también seguirán apareciendo más estudios y más cosas que nos darán pistas respecto a qué tan efectivo es o qué tan limitante puede resultar. Pero en tu pregunta, yo me fui hasta un montón de tiempo atrás solo para contar un poquito esto ha sido de ida y de vuelta, ¿cierto? Como que sí sirve, ¿no? Y hay conferencias enteras dedicadas a mostrar los proyectos y cómo se usa y lo que posibilita, y otras conferencias dedicadas a mostrar cómo eso no aporta, cómo eso solamente funciona si tiene una metodología sólida detrás. Y creo que hay, pues, aspectos de verdad en todos los puntos. Definitivamente, ya pensando en el caso de lo híbrido, pues la adecuación que nosotros hicimos a nivel de universidad, pues en primera instancia lo que habilita es un ejercicio de presencia, ¿cierto? Ahora la persona puede estar presente desde su casa, que es también como otro giro que uno le puede dar al tema de lo presencial. Nosotros tenemos muchos estudiantes que están presentes, que están físicamente presentes, pero intelectualmente ausentes. Y eso no depende de si estoy enfrente a un profesor o no, eso depende de muchos otros factores. Yo puedo estar en remoto y completamente conectado. Puedo estar presente, mi presencia puede estar puesta en un evento o en una conversación que se está teniendo, o puede estar dedicada a redes sociales, cualquier otra cosa. O no lo pongamos tan redes sociales, a contestar la avalancha de correos que me ha llegado que no puedo resolver. ¿Sí? Pues, la presencia, lo presencial, ese aspecto de presencia creo yo que se resuelve con el tema de la infraestructura que uno pone para habilitar una modalidad high flex, una modalidad combinada, pero cuando pensamos en la forma como la tecnología ya de una manera más amplia va a apoyar el proceso de aprendizaje, nos estamos devolviendo a esas cuestiones prepandemia, a cómo integramos herramientas tecnológicas dentro de los procesos de aprendizaje para hacerlos más efectivos. Y ahí, a nivel local, seguimos teniendo una carencia gigantesca de información, de investigación que genere evidencia que nos diga esto sí sirve en nuestro contexto o no sirve en nuestro contexto. Seguimos siendo y dependiendo muchísimo de la información y de los estudios que uno encuentra en Norteamérica o de Europa, que muestran casos específicos y que uno lee y dice, uy, me entusiasma, y uno viene y lo implementa en su aula, pero de pronto funciona, de pronto no funciona, y la realidad es que no contamos con ese rastro, no contamos con esa información que nos dé pista respecto a qué sí funciona en nuestro contexto. Eso es, pues, importantísimo porque lo que funciona en un contexto de primer mundo puede que no funcione en un contexto, en un contexto de países desarrollados, pues. Puede que no funcione en el contexto del sur global y puede que no funcione en el contexto colombiano, en el contexto de la Universidad de Fido, de la Universidad de Manizales, en fin. Siento que ahí nos empezamos a enfrentar a unas particularidades frente a los temas de cómo se implementa, qué se implementa, que mm, que es importante documentar, es importante visibilizar desde el punto de vista de investigación, creo yo, y en donde creo que también conviene decirlo, pues vamos a seguir en los próximos años muy sujetos a lo que la industria de la tecnología vaya sacando y a lo que los vendedores nos vendan. Y creo que en este periodo va a ser muy importante afinar aún más esas gafas de sentido crítico, pero no solo no sentido criticón, sino de sentido crítico y de sentido de posibilidad respecto al uso de la tecnología. Pues, como todos ustedes saben, el tema de inteligencia artificial está despegando paulatinamente y la expectativa es que empiecen a aparecer cada vez más soluciones que resuelvan problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Okay. Pues, que uno dice como, oiga, sí, buenísimo que haya algo que resuelva esto. En este año, por ejemplo, conocí una solución que están implementando con cursos de cálculo y cursos de física. Entonces, resulta que si alguno de ustedes es profesor de cálculo o de programación o de física, seguramente se ha enfrentado, o de cualquier cosa que tenga que ver con fórmulas, digamos, con lenguaje matemático, se ha enfrentado a lo que significa
calificar exámenes en cursos muy grandes de estudiantes. Pues resulta que hay una herramienta que está, pues, se generó en Reino Unido, creo que el año anterior, que no sustituye al profesor, sino que a medida que el profesor va calificando, va aprendiendo cuáles son los puntos de error de los estudiantes, los puntos típicos de error. Y con eso, cuando se aplica a todos los exámenes disponibles, el tiempo de calificación se reduce enormemente y todos los estudiantes reciben un feedback similar en cuanto a calidad. Y eso es muy interesante porque yo, pues, no sé, hace tiempo ya cuando era profesor de programación, a veces me ponía ultra juicioso y trataba de darle a cada estudiante el mismo feedback, pero lo que muestra la investigación es que si usted tiene 80 estudiantes, usted está súper entusiasmado con el estudiante 1 al 5 y le pone todo el feedback, y cuando llega al 80 es como, ay, no, qué pena, pero eso está mal, eso también, pues simplemente por desgaste. Entonces, una tecnología de inteligencia artificial de reconocimiento de patrones, de reconocimiento de texto, pues le puede ayudar a uno a acelerar sus procesos. Ese tipo de soluciones van a seguir apareciendo. Y creo que el mantener la cabeza abierta respecto a cómo nos puede ayudar, no solo a nosotros, sino a nuestros estudiantes, la tecnología que tenemos disponible se vuelve muy importante. Y quisiera pues como tocar ahí el tema de la tecnología en el contexto personal, porque pues digamos que cuando tú hablas ahorita de gestas, si hay una gesta medio quijotesca en la que me reconozco, es como en el tema del el sentido de la tecnología para el aprendizaje personal. Y pues obviamente todo aprendizaje es personal, porque es que ocurre finalmente en conexiones en nuestra cabeza. Pero refiere un poco a que hay obviamente un espacio y una utilidad enorme de la tecnología en nuestros espacios de aprendizaje estructurado, pero la pregunta que sigue abierta y que yo creo que se amplifica y se vuelve más urgente con la pandemia es cómo logramos tener herramientas como individuos que nos permitan aprovechar esa tecnología disponible, no solamente para asuntos sociales, no solamente para asuntos de entretenimiento, sino para enriquecer y contribuir a nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ahí hay una cosa que todavía no está resuelta y en donde ejercicios de reflexión sobre cuál es mi ambiente personal de aprendizaje, cómo lo enriquezco, pueden volverse muy pertinentes en este momento, donde pues también estamos en una época en la que necesitamos como aprender, reaprender, digo yo, cómo tener una relación sana con la tecnología, porque no va a desaparecer, no va a desaparecer, por el contrario, se va a hacer cada vez más relevante. Ustedes seguramente han escuchado, para muchos comentaristas, muchos investigadores, la pandemia ha sido el gran acelerador de la transformación digital y el gran acelerador hacia esas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces esto, pues yo no veo que tenga como una marcha atrás, la verdad, y creo que nos conecta con las preguntas que estaban antes de la pandemia, pero las vuelve mucho más urgentes. Entonces, como que el llamado de mi parte sería más a seguir reflexionando cómo aprovechamos la tecnología en lo personal y cómo modelamos el uso de la tecnología para nuestros estudiantes desde lo personal y cómo la involucramos entre nuestras áreas disciplinares y cómo aprovechamos tecnologías emergentes con la inteligencia artificial para aprender no más rápido, yo no estoy seguro que uno pueda aprender más rápido, pero para que el cerebro pueda realizar los insights, pueda realizar las conexiones que necesita y que representan aprendizaje de una manera más sólida, de una manera más efectiva, si se quiere. Me entusiasmé, qué pena. No, está muy bien que te entusiasmes, porque el asunto es ese. Yo como dos reflexiones que dejo también en lo que dices, es que finalmente, cuando uno habla de la tecnología actualmente, pues uno piensa normalmente en los computadores y en los celulares, pero la tecnología e incluso de lo que tú dices desde lo disciplinar tiene múltiples soportes. En lo médico aquí nosotros tenemos, sí, tecnologías digitales, pero también las mismas tecnologías analógicas que sirven para hacer otro tipo de procedimientos. Seguramente habrá unos soportes tecnológicos en lo contable, para la enseñanza del inglés, para el trabajo de miles de maneras que están ahí envueltos, ¿cierto? Como una especie de tejido, precisamente como el presente. Y eso que dices, por supuesto, que tenía una vindicación, claro, en tiempos de pandemia, que tú dices, todo estaba rodeado de tecnología digital, es decir, uno compraba por internet, uno
trabajaba por este medio, al mismo tiempo se educaba o aprendía por este medio. Todo estaba como muy viviendo en el mundo digital y por supuesto ahora entendemos que lo que tú dices es muy interesante, no es que hayamos dejado de vivir en el mundo digital, todo lo contrario, hay como esa convivencia entre mundos que se da y que me parece que es como un rumbo bien interesante y que me parece que está tomando la conversación. Y sobre todo, en aras de la claridad, que yo quería como que nos expresaras, has hablado mucho del high flex, de la modalidad high flex, y hay por supuesto profes que de pronto no saben bien en qué consiste la modalidad de high flex, y yo quisiera que además de que nos contaras un poco de la modalidad de high flex, nos contaras del rol del estudiante, de los distintos tipos de estudiante que intervienen en la modalidad high flex, ¿cierto? El que está presente, el que no, y que de pronto está después, es decir, como que nos lo explicaras, o que nos lo contaras mejor desde esa visión del estudiante. Bueno, pues obviamente sin pretender agotar la conversación, ¿no? Esto de High Flex se refiere a un diseño de cursos híbridos y flexibles que empezó a desarrollarse en algunas instituciones, pues no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares del planeta, pues desde hace ya una década más o menos, pero que siempre fue como muy experimental, donde la idea era facilitar, como les mencionaba ahorita, la presencia del estudiante en una experiencia sincrónica, presencial. Entonces, me explico. Esto empieza como con una inquietud de, si yo tengo un grupo de estudiantes, tengo uno que no pudo venir, ¿cómo hago para que ese estudiante no se quede por fuera de mi clase? Y así empezó, en realidad. Y entonces uno dice, bueno, pues la solución económica es, pues de pronto, ¿qué tal si ponemos una cámara de manera que el estudiante pueda escuchar lo que el profesor está diciendo? Y también sus compañeros puedan escucharlo si quieren intervenir. Y ese modelo es, digamos, el que hemos venido implementando en primera instancia, pues, a nivel local. Pero una cosa es, miren que eso todavía nos deja un poquito en la lógica de la conferencia, ¿cierto? La idea es que el que no puede venir a la conferencia, escuche la conferencia. Listo. Pero si lo que estamos haciendo no solamente actividades magistrales, sino que estamos haciendo ejercicios de trabajo colectivo, ¿cómo hago para incluir a ese estudiante? Entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de preguntas, otro tipo de configuraciones. Por allá en 2012, con un grupo de personas de distintos lugares de Iberoamérica, hacemos un curso que se llamaba Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea, TRAL. Y por una contingencia, yo estaba en Buenos Aires, y había personas en Buenos Aires, pues tuvimos una sesión que terminó siendo híbrida, pero en donde nos pusimos el reto de que no fuera conferencia, porque normalmente no hacemos conferencias. Entonces, que la oportunidad, como muchos lo están haciendo ahora, es pues tener padrinos, digamos. Yo voy a tener un trabajo en grupo. Si tengo 20 estudiantes y mis grupos son de 5 personas y hay una persona que está remota, pues entonces localmente va a haber un padrino. ¿Y ese padrino qué hace? Conecta a la persona y le permite, pues lo lleva, lo lleva pues en la discusión, le permite estar conectado con la discusión a través de un computador o de un celular. Ahora tenemos muchas más posibilidades en cuanto a dispositivos. Antes pensar en dispositivos conectados todo el tiempo a la red, pues no era tan así, pues. Siempre había de pronto limitaciones en ese sentido. Pero en estos días uno sí puede incluso facilitar esos ejercicios de trabajo colectivo para involucrar a los estudiantes que están remotos. Entonces, alrededor de toda esta idea del diseño de cursos que son híbridos, que son flexibles, se genera toda esta idea, digamos, el nombre corto de modalidad High Flex, que significa eso, híbrida y flexible. Hay en particular un libro que es súper útil, es de Brian Beatty, y es un libro abierto, pues, espérenme, les voy a compartir aquí el enlace una vez. Es un libro que está disponible en línea para consulta pública y que justamente habla acerca de los distintos aspectos que tiene con la modalidad High Flex. Lo que hace el profesor, lo que implica para el estudiante, lo que implica desde el punto de vista de diseño, lo que implica desde el punto de vista
de la gestión también, de la gestión institucional, porque ahora la institución educativa, la universidad, pues, ya no solamente tiene que pensar en la gestión de un espacio físico, sino en garantizar conectividad en el aula, en un montón de asuntos que ayudan a facilitar ese tipo de experiencia. Entonces, digamos, de manera muy general, eso es como un contexto de lo que significa esa modalidad HyFlex. Obviamente, tiene sus limitaciones, tiene sus posibilidades. Yo diría que tiene sus dificultades grandes. También, pues, tanto en estudios de trabajo remoto y trabajo en equipo, como en aula, una cosa que es clarísima es que cuando todo ocurre presencial, está resuelto. Cuando todo está en línea, está resuelto, pero cuando es combinado, los retos son mucho más grandes. Siempre está el problema del que no escuchó, el que se desconectó por alguna razón, el profesor que de pronto olvidó que tenía que estar enfocando su cámara a cierto lugar. Hay un montón de asuntos técnicos que asoman y que también eventualmente, a medida que se resuelven, remiten a los asuntos pedagógicos. ¿Cómo planteo yo una evaluación de modalidad HyFlex? ¿Será que lo hago de pronto pensando en alternancia? Primero hago la evaluación con los que están aquí, luego con los que están en el otro lado. Algunos profesores han empezado a hacer evaluaciones en combinada, pero una evaluación dura una evaluación que se compone de una pregunta puntual que responde todo el mundo y sobre la que se da feedback inmediato y luego sigue otra pregunta. Es cambiar un montón de lógicas también respecto a cómo abordamos esos procesos y pues cómo aprovechamos otras herramientas para facilitarlos. En términos generales, pues yo diría que el tema de la modalidad HyFlex es particularmente retador para el estudiante que está en remoto, porque requiere, por un lado, que los asuntos técnicos en el aula estén resueltos y funcionen de manera transparente, pero requieren también como un ejercicio adicional de presencia. O sea, que el estudiante, ¿qué significa presencia cuando yo estoy remoto y mis compañeros están presenciales? De pronto participar más en el chat, de pronto intervenir de vez en cuando para que recuerden que estoy ahí. Yo creo que ese aspecto más de movilizar la participación del estudiante se vuelve importantísimo porque de lo contrario es una experiencia muy solitaria y muchos estudiantes nos lo han dicho, son los ajustes que venimos haciendo. Es que pues, ¿para qué me conecto si eso parece que les están dando clase a los que están allá? A mí pues ni me mira. Entonces creo que ese ejercicio de parte del docente, de vincular al estudiante, de darle voz, de no olvidar que hay gente que está remota y que puede tener unas ideas interesantes, va a seguir siendo muy valioso. Esa facilitación de conversaciones, hace un par de días justamente teníamos un taller aquí en donde yo estaba en remoto. Entonces, pues, ¿qué nota uno? Que uno puede decir aislarse y no decir nada, como estar ahí con la pantalla cerrada, o puede decir que va a intervenir en el chat y que va a decir ante la pregunta, yo pienso tal cosa, y luego la persona que actúa como enlace en el aula ayuda a hacer visible esa voz y ayuda a que uno se sienta conectado. Hay mucho por hacer, hay mucho por experimentar en ese sentido de hacer visible la presencia, la participación y de conectar al estudiante que está remoto. Ahí, tal vez, diría yo, está el gran reto y desafío de la modalidad combinada. Nos levantó la mano la profe Beatriz Ramírez. Profe Beatriz, adelante. Gracias, Misael. Profe Diego, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan maravillosa. Mi pregunta va enfocada, pues de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo desdoblar los siguientes principios del modelo HyFlex, que es la experiencia de aprendizaje equivalente y la experiencia del aprendizaje valioso? Pues, a ver, yo diría que el tema de la equivalencia sigue siendo un reto, la verdad. Cómo tener un ejercicio que sea, es que a ver, ¿cómo lo pongo? Es una muy buena pregunta. Yo no sé si tal vez o sea, no hay que renunciar a la equivalencia, hay que buscar que haya una cosa equivalente, pero no igual. La experiencia nunca va a ser la misma. Entonces, en nuestro caso, creo que ha habido un reconocimiento de eso.
De entrada, la experiencia no va a ser la misma. Y partir de eso, de esa claridad por parte de todos los estudiantes, creo que es un factor importante. Si usted está en remoto, no puede pretender que va a tener el mismo tipo de experiencia que si estuviera presencial. No va a ser así. Entonces, ¿cómo hacer que su experiencia sea no idéntica, pero sí equivalente? Y ahí, pues, como les menciono, como que gran parte de la preocupación que hemos tenido está puesta en el tema de la interacción, sobre todo. El tema de cómo mantener conectado al estudiante. Pero, pues, eso no significa que sea una responsabilidad solamente del profesor. Como decía ahorita, la conciencia y la claridad de parte del estudiante de cómo actuar en ese entorno remoto es igualmente importante. Y ahí diría yo que de parte nuestra tenemos muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo. Yo creo que, insisto, estamos, a pesar de que ya, como les contaba, llevamos un año en este ejercicio, pues que es un año lleno de todo tipo de cosas. O sea, qué chévere que uno se pudiera dedicar exclusivamente a pensar en el tema de la modalidad HyFlex. Pero creo que todos, tanto profesores como estudiantes, como áreas de apoyo, hemos estado con 20.000 asuntos y creo que ahora que estamos volviendo a la presencialidad, muchos de manera más masiva, pues muchos de estos temas están cobrando una relevancia mucho más grande y nos están planteando pues como la necesidad de movilizar las conversaciones entre profesores, de documentar esas experiencias, de entender cómo se están resolviendo cosas. Creo que no hay una respuesta única para esta pregunta, depende mucho de cada profesor hasta el momento, que eso no es distinto a lo que vivíamos, lo que hemos vivido toda la vida, ¿no? La experiencia del estudiante en el aula presencial antes de la pandemia dependía mucho del profesor. Algunos profesores eran muy exitosos, otros no tanto, pero podían mejorar. Creo que estamos en esa misma situación, pero con un entramado tecnológico y comunicacional distinto, que genera unos retos adicionales, pero que nos abre la posibilidad de no solo conectar desde el punto de vista de aprendizaje en un aula, pues, sino de modelar cómo puedo yo, como individuo, aprender en remoto, aprender en combinado. Creo que ahí hay un valor adicional sobre el que nosotros no hemos hablado tanto, pero que me conecta a mí con mi preocupación por el aprendizaje personal. O sea, ¿cómo aprendo yo en un mundo conectado? ¿Cómo aprendo yo en un mundo HyFlex? ¿Cómo aprendo yo en un mundo de inteligencia artificial? ¿Cómo uso la tecnología? ¿Cómo la pongo a mi servicio? ¿Cómo no me vuelvo esclavo de ella? Creo que ahí hay un ejercicio en el que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer. Me gustaría poder contestar mejor, pero también estamos en ese proceso. Maravilloso eso, que la realidad también es HyFlex, que también está muy adecuado. Muchas gracias, profesor Diego. Pregunta el profe Luis Fernando Correa por el chat, una pregunta también muy de esas también para tesis de doctorado. Según la experiencia que ha tenido con la modalidad de HyFlex, ¿no ha encontrado que el profesor termina siendo más un administrador de la tecnología que está en el aula que un dinamizador de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes? Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Pues sin duda, esa es una de las preocupaciones iniciales de los profesores, de nuestros profesores. ¿Qué voy a hacer yo con toda esa tecnología? Pero lo que hemos encontrado es que es un asunto natural. Pues es natural que esa preocupación esté inicialmente. Lo que hemos hecho nosotros es pues, desplegar equipos de apoyo de los quienes antes se encargaban de los temas de aulas, pues como de entrega de video, ese tipo de cosas, están muy pendientes de los profesores, de resolver los problemas, y también tenemos monitores y a veces estudiantes que en el aula apoyan al profesor con esos temas de uso de la tecnología. Pero yo diría que una cosa que nos ha funcionado bastante bien es tener como unas sesiones de cacharreo tecnológico. Entonces, antes de que empezara el semestre, abrimos unos espacios de taller. Era más de taller, pero pues una cosa completamente experiencial, de cacharreo. Venga, profe, y cacharree en estas aulas todo lo que necesite, el tiempo que necesite. Y va a haber aquí gente que le va a ayudar a entender cómo funciona y qué es lo mínimo que usted necesita saber para que esta cosa funcione. Y pues eso redujo enormemente los niveles de angustia de muchos profesores, que justamente tienen la inquietud de no volver un administrador de la tecnología. Creo que ha habido un ejercicio coordinado con la dirección de informática, con quienes se encargan de la logística de aulas, para garantizar que la tecnología esté a punto y funcione. O sea, que
definitivamente cuando yo llego y la cámara está por donde no es, o hay cosas que no funcionan, están apagadas, pues ahí se me va el tiempo de estar tratando de resolver esos problemas. Entonces, sí, sí demanda como un ejercicio institucional muy coordinado para que cuando el profesor llega al aula, las cosas sean fluidas, y para que cuando haya problemas, haya alguna figura que pueda ayudar. Que nosotros, también a nivel institucional, tenemos un grupo de tutores, eso es parte de la organización estudiantil de la universidad, que son estudiantes de todos los programas que en principio están muy, como su nombre lo indica, muy enfocados en acompañar a los estudiantes nuevos, en hacer, digamos, tutoría para los estudiantes nuevos, para apoyar en inducciones, ese tipo de cosas. Pero con quienes, pues, a quienes se les planteó este problema y quienes dijeron de manera muy entusiasta, nosotros queremos ayudar. Entonces hicimos cursos y experiencias, talleres con ellos, para que también conocieran a fondo la tecnología que está disponible en el aula. Y como es un volumen importante de estudiantes, pues ellos están a la universidad y por un asunto de probabilidad, digamos, logramos tener siempre algún estudiante, alguna persona en las aulas que conozca qué se puede hacer. Y cuando aparecen problemas que aparecen, pues tratamos de resolver. Pero definitivamente es un asunto gradual. Puede que la experiencia de muchos profesores al inicio sea de sentirse como un administrador de la tecnología, pero en la medida de que los mecanismos de apoyo están dispuestos y que el profesor va adquiriendo destreza, las preocupaciones ya empiezan a pasar a lo siguiente. Bueno, ¿cómo dinamizo yo el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Y si ya tengo resuelta la tecnología, ahora, ¿cómo manejo mi aula? ¿Cómo conecto, como les decía, cómo conecto a los que están lejos? ¿Cómo involucro en trabajo en grupo a los que están remoto? Ahí ya las preguntas empiezan a cambiar. Y de nuevo, volviendo a nuestra percepción docente, digo yo que va a ser algo similar a lo que vivimos con el paso a la enseñanza remota. En 2022 le preguntábamos a los profesores cuál había sido el mayor desafío que habían vivido. Eso mismo se los preguntamos en 2021 y los problemas tecnológicos puntuaban muy alto. Pero en 2022 los problemas tecnológicos eran el aspecto que menos puntuaba y lo más importante era lo didáctico, lo metodológico, cómo manejaba yo mi aula. Entonces, creo que es un asunto de apropiación de tecnología, pero sí me parece clave mencionar que no se puede dejar solo al profesor en eso. Tiene que ser un asunto coordinado de parte de la institución. De lo contrario, no va a funcionar. Maravilloso terminar, digamos, como con ese tema sobre lo institucional y con esa conversación sobre la experiencia del aprendizaje. Yo creo que queda claro que todos seguimos aprendiendo, que es lo maravilloso, ¿cierto? Quienes trabajamos en las universidades sabemos eso, que somos conscientes de que esto es un tema de aprender de todos todo el tiempo. Eso es un poco como el espíritu que nos moviliza precisamente a tener estos espacios, a aprender de los otros, aprender de las preguntas, aprender de las intervenciones, aprender de esos puntos de vista que precisamente nos encuentran aquí. Diego, muchísimas gracias por tu presencia, por tus perspectivas, por compartirnos el libro, además ahí a través del chat, que los que pudieron ver de pronto que él compartió el libro sobre HyFlex también a través del chat, como una especie para dejarnos ahí la posibilidad de seguir aprendiendo. Y pues que seguiremos convocando a los profes de la U a través de estos espacios para conversar. Recuerden que estamos, digamos, desde la dirección de docencia con la profesora María Piedad Marín, como con ese espíritu de seguir aprendiendo de todos, que sus inconvenientes también, digamos que desde lo que se hace desde la parte de la dirección institucional es garantizar como que todo se permita precisamente como que se despliegue ese aprendizaje y que sigamos trabajando hacia adelante. Con EAFIT vamos a seguir trabajando, por supuesto. Tenemos muchas ganas de seguir en ese aprendizaje también interinstitucional y de encontrarnos y de seguir, digamos, hacia adelante en el Plan Padrino y en estos mismos escenarios que nos encuentran. Diego, muchísimas gracias de nuevo y bienvenido siempre a la Universidad de Manizales. No, Misael, muchísimas gracias a ustedes, insisto, pues gracias por poner esta conversación, porque en serio, o sea, uno está metido haciendo este tipo de cosas y liderando y coordinando equipos y todo, pero la verdad es que a veces no es tan frecuente este tipo de conversación.
como que lo obliga a uno también a elaborar y a decir, oiga, no, aquí no hemos hecho, aquí sí podemos hacer. Yo también me llevo muchas pistas para seguir alimentando la acción que estamos desarrollando, así que gracias por promover esta charla y cuenten conmigo siempre que pueda acompañarlos. Claro que sí. Un favor que me parece chévere ver los profes y si encendemos la cámara antes de irnos para despedirnos, para como tomar la fotico de despedida y dirigirnos ya todos, como dicen, a vernos después, que hay reconocernos siempre en los rostros, que es parte como del asunto de la presencialidad, maravilloso. Eso es muy bonito cuando pasa esto, porque es como que se voltean las cartas y vamos viendo los rostros, lo cual les agradezco mucho. Un abrazo maravilloso, verlos, maravilloso escucharlos. Seguimos, digamos, trabajando por la docencia. Un abrazo para todos. Muy buen día para todos. Lo mismo. Hasta luego. La invitación. Misael, muchísimas gracias. Chao, gracias. Saludos a Pía, que estés bien. Claro que sí. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, profes, que tengan un feliz resto de viernes y un feliz fin de semana. Un abrazo para todos. Muchas gracias, feliz día. Chao. Muchas gracias, feliz día. Gracias a todos.